a empezar una nueva jornada en este nuevo año. Y espero que todos estudien mucho para mejorar las notas que han sacado ustedes. Vamos a empezar hoy día a hablar sobre insuficiencia cardíaca congestiva. Después vamos a tomar otros puntos, cardiopatía isquémica, cardiopatía hipertensiva y cardiopatía valvular. ¿Qué entendemos por insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca, como su nombre lo indica, es cuando el corazón no puede trabajar bien, no puede impulsar la sangre a los lugares más recónditos del organismo, de tal manera que no puede oxigenar los sitios más pequeños y alejados, y los más cercanos tampoco. O sea, no puede bombear ese corazón, por eso se llama insuficiente. Es incapaz de cumplir su función. ¿Para qué? Para cubrir necesidades de todo el organismo. Y mediante esta capacidad del corazón, todas las células empiezan a trabajar. Si este corazón claudica, dejan de funcionar también todas las células, los órganos, los sistemas y por lo tanto la muerte. Por eso es tan importante. Si falla el riñón, en forma retrógrada también puede fallar otra estructura, otro sistema, y si el corazón no bombea o bombea mal, va a llegar un momento en que va a claudicar. Pero, ¿quiénes son los que van a participar acá? ¿O qué causas se presenta dentro de toda la gama de problemas que pueden hacer un corazón insuficiente? Tenemos desde las cardiopatías congénitas, cardiopatías isquémicas, cuando ese corazón falla por falta de irrigación, falta de oxigenación. Cardiopatías por otras enfermedades como el lupus, artritis, esclerodermias, cardiopatías reumáticas. Problemas de presión, de hipertensión, muchas personas, es como algo tan grande a nivel mundial, problemas hipertensivos de diferente índole. Y en diferentes edades cada vez se ve más personas de menor edad, cardiopatías hipertensivas. Pero no solamente eso va a llevar a una insuficiencia del corazón, sino también otras enfermedades inflamatorias del corazón, como miocarditis, por alguna causa que puede ser por tuberculosis, que es una de las más frecuentes. Enfermedades nutricionales, endocrinas y metabólicas. El problema tiroideo puede llevar también a una insuficiencia cardíaca. Problemas del mismo miocardio del corazón lleva a una claudicación de ese corazón y por lo tanto no puede bombear sangre a los diferentes lugares de la economía. Pero ¿quiénes van a intervenir allí? Van a verse influenciados, muchas estructuras van a estar comprometidas, de tal manera
que si nosotros vemos el corazón, si nosotros nos ponemos a ver y a comparar, acá tenemos una fibra miocárdica normal hacia la izquierda, donde estoy pasando el cursor, y hacia la derecha un corazón, una fibra miocárdica insuficiente. Supongan que acá hay un grupo de fibras miocárdicas normales hacia la izquierda, donde van a presentar unos receptores en forma normal. Pero si ustedes ven hacia el lado derecho, van a ver que los receptores son mucho menores. Y por lo tanto no va a haber la señal que debería de haber. Si nosotros comparamos esta fibra miocárdica normal, que tiene un tamaño, una forma normal, hacia la derecha vemos que está hipertrofiado. Y vean acá el núcleo también más grande, todo está de mayor tamaño. ¿Pero por qué? Porque se está compensando, ya que no hay esos receptores, que vamos a ver que hay una disminución de los receptores beta-adrenérgicos. Tenemos disminución de los receptores beta-adrenérgicos, pero no solamente eso. Vamos a ver que va el retículo endoplásmico, que se encuentra en este corazón insuficiente, fibras miocárdicas insuficientes, va a haber una disminución también de la capacidad de ese retículo endoplásmico para poder transportar el calcio. O sea, este corazón es insuficiente, ya no va a poder cumplir sus funciones. Pero no solamente eso vamos a ver, sino que ese corazón insuficiente tiene isoenzimas de miosina que presenta una actividad de ATPasa menor de lo normal. Acá también la isoenzima va a ser menor capacidad que va a realizar de lo normal. Por lo tanto, si nosotros contamos que todas estas fibras se van a hipertrofiar, van a aumentar de tamaño, si vemos en conjunto, entonces va a aumentar todo, va a ser hipertrófico, pero no va a cumplir la función normal. Por lo tanto, ese corazón claudica, va a desfallecer, ya no va a funcionar y ya no va a poder bombear a todos los órganos de nuestra economía. Pero ¿cuántos tipos hemos visto que aquí en un corazón, cuando hay una insuficiencia cardíaca, vamos a ver gran cantidad de patologías, las cardiopatías congénitas, cardiopatías isquémicas, que vamos a ver algunas de ellas, las cardiopatías hipertensivas también, que vamos a tratar de ellas, y ahora vamos a ver los tipos de cardiopatías congénitas. Si vemos nosotros que también las alteraciones congénitas o las malformaciones cardíacas, bebés, niños que nacen ya enfermos, pueden fallecer. ¿Por qué? Teniendo las más frecuentes, porque ya no van a funcionar bien esos corazones. Así tenemos una comunicación interventricular que es frecuente en el síndrome de Down. Y pueden nacer con esa patología. Y vemos también personas que pueden caminar en la calle con su cardiopatía si es que la lesión es pequeña. Y si la lesión es mayor, entonces no va a poder soportar ese corazón y puede fallecer el individuo. En esta estadística que encontramos allí en los reportes, vemos que en sus libros de Robbins, que lo más frecuente es la comunicación interventricular en un 42%. Luego lo sigue la interauricular, la estenosis de la pulmonar y así otras patologías, malformaciones como la tetralogía de Fallot. Incluso la coartación de la aorta ocupa un 5%.
Aparte, hay otras cardiopatías que tienen que ver con el buen funcionamiento del corazón. Si es que esta cardiopatía no la detectan a tiempo, entonces el paciente puede fallecer. Ahora que la tecnología ha avanzado tanto, hacen el diagnóstico desde la época prenatal. ¿Y qué es lo que sucede ahora? Incluso operan a cielo abierto. A las pacientes que tienen su bebé intraútero le están operando y pueden hacer grandes cosas. De algunas patologías pueden salvar a esos bebés que antes era incompatible con la vida, no podían avanzar más o a los pocos días fallecían. Y entre las menos frecuentes se encuentran la atresia tricuspidia, que se encuentra en 1%. De todas estas patologías vemos que generalmente se encuentran y se les puede detectar tempranamente en los recién nacidos. Y allí se encuentran también malformaciones. Incluso hay niños que pueden presentar incluso cianosis temprana. ¿Por qué? Porque es afectado su corazón y pueden detectarlo a veces los médicos cuando son acuciosos. Pero si no son acuciosos, se les puede pasar y pueden fallecer estos bebés. Por eso es importante también hacer la detección temprana y la detección a tiempo. Entonces, si bien es cierto, nosotros vemos que dentro de la insuficiencia cardíaca, las malformaciones congénitas del corazón juegan un papel muy importante. Y tenemos también que dentro de las clasificaciones han clasificado a todas estas patologías según dónde deriva la sangre, si es de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, o no hay derivación. Acá tenemos que dentro de esa derivación de izquierda a derecha, cuando hay malformaciones, tenemos la comunicación interventricular, interauricular, conducto arterioso permeable, el tronco arterioso persistente, el drenaje venoso pulmonar anómalo. Y entre otro grupo de derivación de derecha a izquierda, tenemos la tetralogía de Fallot. Y las que no, o sea, sin shunt o sin derivación, tenemos otros grandes grupos de patologías o de malformaciones, que son la transposición de los grandes vasos, la estenosis pulmonar, la coartación de la aorta, la estenosis de la aorta, arterias coronarias originadas en arteria pulmonar y la fibroelastosis endocárdica. Si es que hay una estenosis pulmonar, entonces tampoco va a poder bombear, va a pasar poca sangre. En la coartación de aorta también hay retención y no va a fluir bien esa cantidad de sangre que necesita el individuo, que necesita para poder irrigar a diferentes lugares de la economía. Entre una de las patologías que vemos sobre la tetralogía de Fallot, como habíamos visto acá, que se encuentra en un 5% de todo este grupo, vemos que en esta tetralogía de Fallot vamos a encontrar también una estenosis pulmonar. Pero no solamente eso, sino una comunicación interventricular. Hay varias alteraciones en esa estructura cardíaca. Y también una destroposición de la aorta y por lo tanto una hipertrofia del ventrículo derecho. Acá tenemos, en esta tetralogía de Fallot, vamos a tener también una anomalía del septo ventricular. Por lo tanto, va a haber una comunicación interventricular de derecha a izquierda. Aquí tenemos una hipertrofia también del ventrículo derecho y
vemos también que hay una estrechez de la válvula pulmonar y encontramos también un cabalgamiento de la aorta. La aorta cabalgada que se encuentra en este caso bien evidente. Por lo tanto, este paciente puede fallecer si es que no le dan tratamiento y puede entrar en una insuficiencia cardíaca. Tiene varias patologías que son evidentes y muchas veces le pueden determinar cuando le hacen la necropsia para llegar a un diagnóstico. Pero ahora, lamentablemente, las necropsias casi no se hacen. En el hospital hubo problemas. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, doctora. Sí, doctora. Se lo escucho. Sí, doctora. Pero Parece se que se ve, perdió la presentación. se perdió, No, ya no ¿no? se ve la presentación. Ya, un No. ratito, ya sí hay problemas, un ratito, vamos a ver, ¿ya? A ver, nuevamente voy a entrar. Uy, se fue. Se fue. ¿Me escuchan un ratito? Voy a ver la presentación, se ha ido la Ya. presentación. Un ratito, me esperan, por Ya, favor. doctora. No lo tiene como archivo, doctora, porque como Voy a dejar de está compartir un utilizando el ratito. soporte. Sí, Ya, no, doctora. un ratito ya, porque se ha ido, no sé qué pasó. Problema, ya, un ratito. Vamos a ver. Hola. Sí, Sí, doctora. doctora, se lo escucha. Ya, se escucha pero no se ve. Ay, Sí, ha dejado de compartir. ya. Lisette, ¿se ve? Todavía, Lisette, doctora, no. No no se se observa ve. todavía la pantalla, la A ver, diapositiva. No, doctora, a ver todavía un no. ratito. Le he puesto la diapositiva, a ver. Todavía no se está compartiendo. ¿No se comparte? A ver, No, todavía no se ve. ahí dice dejar de compartir. Nuevamente voy a entrar, ¿ya? ¿Se ve? Y ahora sí, sí, ahora sí. Muy bien. Entonces continuamos.
Ya, habíamos quedado, estábamos viendo de la tetralogía de Fallot. Bien. Ya. Continuamos entonces. Otra de las patologías que vamos a ver es la coartación de la aorta y es frecuente en varones en una proporción de 2 a 3 a 1. ¿Y qué es lo que se va a ver? Un estrechamiento de la luz de esa aorta. Y más bien, quisiera que apaguen todo su teléfono. Se está escuchando acá sonido. Sí, doctora, ya silenciaron. Parece que un compañero se confundió. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Entonces, ¿qué es lo que puede ocurrir? En la aorta puede estrecharse en alguna zona, antes del conducto arterioso o después del conducto arterioso. Por lo tanto, si es después del conducto arterioso, se le llama postductal o del adulto, ese tipo de coartación de la aorta. Y si es antes del conducto arterioso, el estrechamiento o la coartación es infantil. Y según eso van a dar los síntomas. Pero se pueden detectar también tempranamente. Se puede inducir y saber qué es lo que puede haber pasado con este paciente. Y en esta coartación de aorta, ¿qué es lo que se va a encontrar? Se va a encontrar una hipertensión preestenótica, o sea, antes del conducto arterioso se va a dilatar. Por eso hay un aumento de la presión en esa zona antes del ductus arterioso. ¿Qué más se encuentra? Color azulado tanto en brazos y en cabeza. Y a nivel del abdomen va a haber hipotensión de la arteria abdominal. ¿Y qué más se van a encontrar? Las colaterales a nivel del tórax van a notarse todos esos vasos sanguíneos que van a llegar al corazón, están completamente dilatados. Y entre las costillas, esas arterias que van justo muy cercano a las costillas, se encuentran tortuosas. ¿Por qué? Porque están dilatadas, están tortuosas, están tan congestivas que hasta hacen muescas en el reborde de esas costillas. Eso es en los casos extremos. Y vamos a encontrar a estos pacientes, generalmente niños, que pueden también fallecer. Pero no solamente se va a encontrar patologías que llevan a una insuficiencia cardíaca y pueden llevar a la muerte a los pacientes por cualquiera de esas malformaciones que hemos visto, sino también otros pacientitos que nosotros vemos en las calles, los pacientes que es con síndrome de Down, con síndrome de Noonan también. Mire, hay pacientes con síndrome de Noonan que pueden tener también patología de la válvula aórtica y la válvula pulmonar y pueden fallecer. Y tienen un tipo de herencia autosómico dominante y está localizado el gen en el cromosoma 12q22. ¿Y qué es lo que vamos a encontrar en estos pacientes? Parece que no tuviesen nada, pero tienen un corazón enfermo que pueden llevarlo a la muerte. Y se encuentran un pterigio-colon evidente, hirsutismo, con implantación baja de cabellos, implantación baja de pabellones auriculares, un filtro largo, presentan también labios muy delgados en forma de carpa, un paladar ojival, que pueden incluso
presentar dificultad en la deglución porque se pueden atorar, puede pasar el alimento por otro conducto y pueden morir. Estos pacientes que presentan estas cardiopatías, especialmente por estenosis de la válvula aórtica, imagínense ese tremendo vaso, está estenosado y por lo tanto, cuando quiere impulsar la sangre al corazón es débil, va a enviar poco, porque ahí se va quedando en éxtasis a nivel de ese ventrículo izquierdo y por lo tanto se va a dilatar esta zona. Y también va a haber una estenosis de la pulmonar y por lo tanto este paciente va a tener dificultad también para la oxigenación de sus estructuras y entra en una insuficiencia cardíaca. Por eso es la importancia de detectar a estos pacientes y sospechar que puede presentar cardiopatías. ¿Qué es lo que le vamos a decir a la paciente? Que tiene que ir al cardiólogo para que le hagan un examen exhaustivo, para que le hagan un seguimiento. Si es que presenta esta patología, tienen que hacerle seguimiento, tratamiento incluso. Porque no solamente va a presentar eso, sino también va a presentar una hipertrofia ventricular izquierda. Y ese ducto arterioso patente, aparte de la estenosis de la aorta y estenosis también de la pulmonar, de la válvula pulmonar. Entonces, este paciente es muy importante que se le envíe a un especialista, a un cardiólogo, y también para que le hagan el seguimiento, endocrinólogo, ¿para qué? Para su alimentación misma de estos pacientes. Y si tiene otra patología más, tenemos que también requerir de otros especialistas. Generalmente estos pacientitos están donde el médico, van donde el doctor, no pueden hacer mucho ejercicio, a veces en la escuela, por eso hay que contarle a quiénes, a los profesores. Y como ya habíamos visto también nosotros, el síndrome de Marfan es otra de las patologías que presenta también cardiopatías que pueden llevar a una insuficiencia cardíaca. Habíamos dicho que va a presentar aneurisma de la aorta, que es lo más frecuente, pero no solamente eso, sino también prolapso de la válvula mitral. Ese corazoncito está con problemas, va a tener su válvula mitral prolapsada. ¿Y qué más va a presentar? Una dilatación de la raíz aórtica. ¿Por qué? Porque presenta problemas de la fibrilina y una mutación en el gen 15q21.1 y es de una herencia autosómica dominante. Acá tenemos los pacientes con síndrome de Marfan, que ustedes ya lo han visto más antes, son bien altos, manos largas, dedos largos, por eso se le dice aranodactilia. Y van a presentar acá un aneurisma de la aorta, en este caso va a ser muy cerca al callado de la aorta, donde está en la base, en la raíz aórtica, pero no solamente allí, puede haber también aneurisma a nivel de la parte torácica, esta es la parte más frecuente. Después también van a presentar problemas a nivel ocular, por eso necesitan también muchas veces utilización de lentes especiales. Va a haber, por el mismo problema de la fibrilina, también va a haber prolapso también de diferentes estructuras, va a haber alteraciones a nivel del tejido conectivo en general, miopía evidente, por lo que se tiene que estudiar a estos pacientes y ver también antecedentes familiares. Aquí tenemos, entre otras patologías, van a entrar, pueden presentar también muchos de estos pacientitos con síndrome de Down tienen cardiopatía. Y en estos pacientes con cardiopatía a veces se mueren tempranamente con cianosis y el más frecuente es una comunicación interventricular.
Y como habíamos dicho, estos pacientes se tiene que hacer el tamizaje tempranamente. Ni bien nacen, ya se tiene que enviar al cardiólogo para que le hagan seguimiento. Y no solamente al cardiólogo, sino también a los demás especialistas, a terapia física, rehabilitación, endocrinología, oftalmología, cardiología, hematología también, porque puede presentar leucemia, puede haber blastos aumentados en sangre, y todo eso podemos ayudar nosotros pensando que es frecuente una cardiopatía. Y si no lo tratamos a tiempo, entonces, ¿qué va a pasar? Puede entrar su corazón en insuficiencia cardíaca. Y vemos que en el caso del síndrome de Down, vemos que en 4% de niños con malformación cardíaca se encuentran en estos casos. Y el 40% de ellos de los cojines endocárdicos. Como le habíamos dicho, la comunicación interventricular, que es la más frecuente de todas. Ahora vamos a pasar a otra parte que también es importante, la cardiopatía isquémica. ¿Quién no ha estado frente o tener noticias de que hay pacientes que han fallecido por problemas coronarios, que han fallecido por un infarto o alguna otra alteración? De que, disculpen un ratito, voy a apagarlo, ¿ya? Entonces tenemos nosotros que en general, en estas cardiopatías isquémicas también, así como hemos visto aquí en el caso de las insuficiencias cardíacas, las cardiopatías isquémicas también pueden llevar a una insuficiencia cardíaca y pueden también hacer que estos pacientes puedan también fallecer. Pero ¿qué entendemos nosotros por cardiopatía isquémica y a quiénes va a comprometer, a qué grupo de patologías vamos a tener? Vamos a tener una serie de síndromes que se van a relacionar en forma fisiológica y patológica. Y entre uno de ellos vamos a tener a quiénes. Vamos a tener a una insuficiencia cardíaca, vamos a tener a un cor pulmonar, podemos tener también problemas a nivel del bombeo o de repente porque ha habido un trombo y puede fallecer ese paciente en forma brusca. Pero las cardiopatías isquémicas vienen más que nada, es un desequilibrio entre la irrigación del miocardio y la demanda cardíaca de sangre oxigenada. Si ese corazón no bombea bien, entonces no va a llevar sangre oxigenada a los diferentes lugares de la economía y por lo tanto ese tejido no va a funcionar, no va a poder cumplir su función y puede morir. Va a haber una muerte celular. ¿Por qué? Porque no va a haber una buena oxigenación en estos casos. Y en esta cardiopatía isquémica vamos a tener varios síndromes clínicos. ¿Cuáles son? Vamos a tener infarto miocardio, que es el más frecuente que podemos encontrar, la angina de pecho, cardiopatía isquémica crónica con insuficiencia cardíaca y muerte súbita cardíaca. Y una de las cosas que nosotros podemos observar muchas veces, dice, hoy salió de su paro cardíaco, de repente ha comprometido una zona pequeña de ese corazón, porque si es masivo el paciente muere.
Pero si es que ustedes ya han visto también en los casos del infarto, en patología general, vemos cómo estas células van a ir degenerándose y al final se van a calcificar. ¿Por qué? Porque queda una cicatriz. Y vemos que si es que en estos casos, en esta cardiopatía isquémica, vemos que muchos de ellos ya dan algún signo de que está pasando algo con este paciente y no se va donde el doctor, porque se tiene que ir donde el médico para que le puedan tratar y le puedan ver. ¿Y cuál es la epidemiología de estas cardiopatías isquémicas? Vamos a tener que, como es mundial, ocurre a nivel de todos los países, especialmente en los países desarrollados, que van a presentar gran cantidad de cardiopatías y es la causa principal de muerte. En todos esos países desarrollados en Estados Unidos, a pesar que hacen mil cosas para mejorar, han bajado un poco, pero continúa frecuente esa muerte de pacientes a causa de las cardiopatías isquémicas. Hay 7 millones de muertes al año. Y por lo tanto es bien alto, bien alta la cantidad. Porque lo que se tiene que hacer es la prevención, no el tratamiento, porque el tratamiento ya el paciente está mal, está grave, ya qué más vamos a hacer. Y por eso siempre les digo a ustedes como estudiantes que tienen que ver la parte preventiva, no tanto el tratamiento, porque llegan al final ya los pacientes, ya cuando tienen síntomas de que ya pasó cuánto tiempo, llegan graves. A veces no se puede hacer mucho. Y a veces solamente se da algún medicamento para el buen morir, pero no para salvarlo, porque eso tiene años que ha estado con ese mal. ¿Y cuál es la patogenia de la cardiopatía isquémica? Vamos a presentar oclusión vascular crónica, cambio agudo de la placa, o sea, de la placa de ateroma, de esa ateroesclerosis, que puede ulcerarse, puede romperse, puede fracturarse, ir en un émbolo. Y puede haber también una oclusión vascular crónica. ¿Y dónde se produce? En pacientes con ateroesclerosis. Un 90%, casi todos los que tienen cardiopatías isquémicas presentan ateroesclerosis. Por eso es que les digo, todo eso es alimentación, una buena calidad de vida, presentarse con una vida saludable. Incluso ustedes ahora deben de hacer muchos ejercicios, comer sano, frutas, verduras, coadyuvando el ejercicio, que no cuesta nada un ejercicio. Se dan un tiempo y hacen todos los días su ejercicio, por lo menos unos 30 minutos diarios, aunque sea alrededor de su casa, dentro de su perímetro, ahí en su casa pueden correr o hacer ejercicios con saltos, sin saltos, pero tratar de que haya un movimiento celular y tomar bastante líquido. ¿Qué más va a pasar en estas cardiopatías isquémicas? Que se van a comprometer generalmente uno o más arterias coronarias epicárdicas. ¿Por qué? Porque van a producir oclusión crónica. No se oxigenan bien las estructuras, porque no llega. Miren, si es que hay obstrucción de vasos de esas arterias coronarias, entonces no va a poder llegar
buena perfusión a nivel de los órganos. Ese corazón está insuficiente, ese corazón está trabajando mucho y por lo tanto hay una cardiopatía isquémica. ¿Y qué más va a haber en esta oclusión vascular crónica? Esta oclusión vascular crónica en esta lesión va a fijarse más del 75% del área transversal vascular. Y va a originar síntomas con el ejercicio como la angina. Si nosotros vemos que el vaso sanguíneo es un tubo, entonces es frecuente también que si nosotros le hacemos un corte a ese vaso sanguíneo, vamos a ver que está lesionada toda la pared en forma transversal. Le hacemos un corte transversal y lo miramos, y va a ver que va a haber un engrosamiento de ese vaso y la luz va a estar disminuida. Por lo tanto, poco a poco va a taponar y la luz va a ser más pequeña, produciendo la oclusión vascular crónica. Ese corazón está trabajando demasiado y por lo tanto es insuficiente. ¿Y cómo lo van a detectar? Muchas veces porque se cansan con el ejercicio. Doliéndosele el lado precordal, produciéndose la angina. Y esa vasodilatación coronaria es insuficiente. ¿Por qué? Porque no lleva el aporte. Ahí está la oclusión vascular crónica. ¿Por qué? Por la arteriosclerosis. Y por lo tanto no va a perfundir bien. Nuevamente volvemos a lo mismo. ¿Qué más vamos a encontrar en la oclusión vascular crónica? Hay obstrucción que hemos visto, pero el flujo sanguíneo inadecuado en actividad y reposo. Hasta en reposo el flujo sanguíneo es inadecuado. Y si hacen ejercicio, también inadecuado. Por eso no van a llegar hasta el final ustedes para cuando están enfermos para llegar a hacer ejercicio desde ahora para evitar que esa luz disminuya. ¿Y qué más va a haber? Formación de vasos colaterales. Como no puede llegar normalmente el flujo sanguíneo, entonces el organismo es sabio, comienzan a haber vasos colaterales y van por las ramas. También para tratar de ¿qué? De llevar sangre a diferentes estructuras. Y a veces protege de la isquemia y el infarto. Pero ¿qué vamos a ver nosotros en estas cardiopatías isquémicas? Que puede haber cambios agudos en la placa. ¿En la placa de qué? Del ateroma. Que esas placas ateromatosos también va a ser de peor pronóstico si es que hay mayor alteración en esos vasos sanguíneos por ateroma. De repente es temprano y va a haber menos, o de repente tiene muy largo tiempo y puede aumentar, o de repente detectaron tempranamente y ya no va a aumentar la placa ateromatosa. Y pueden haber varias, la distribución puede aumentar en número, la distribución puede ser en una zona o en muchas zonas, o depende de la estructura comprometida y el grado de obstrucción de las placas. Todo ello va a llevar a una cardiopatía isquémica. Si nosotros tenemos una luz fluida, como en la época antigua, ¿no? Colocaban los caños, las cañerías, así de tubos duros, compraban fierros y después se llenaba de sarro y poco a poco se iba obstruyendo. Igualito es la arteriosclerosis. Poco a poco va disminuyendo la luz. Y por todo el camino donde recorre va formando esas placas de ateroma. Y por lo tanto no va a haber un buen flujo
de sangre, produciéndose nuevamente la cardiopatía isquémica. Y vemos también que en esta cardiopatía isquémica puede haber cambios agudos en la placa. En estos casos, ¿qué vemos? Porque puede haber una conversión de placa aterosclerótica, puede haber también, puede verse que la lesión se puede transformar ese ateroma en trombo, por lo que se convierte en una lesión aterotrombótica inestable. ¿Por qué? Puede romperse y producirse un émbolo. Y potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque puede haber una rotura, puede haber una erosión, puede haber una ulceración, puede haber fisura y puede haber hemorragia. En todas estas características producirse ¿dónde? En la placa de ateroma. Y por lo tanto, lleva a una cardiopatía isquémica. ¿Y qué es lo que vamos a tener en una cardiopatía isquémica? Podemos tener unos síndromes. Podemos tener una angina de pecho. De repente, hay un paciente que se queja bruscamente de ataques de dolor de pecho. Me duele el pecho, me duele el pecho. Dice, esta señora que se vaya al psiquiatra, no le hacen caso. Pero puede ser de que sea una angina de pecho. Pero no solamente en una sola ocasión se le produce el dolor precordial, sino en formas repetidas. Y muchas veces presenta una molestia subesternal. Debajo del esternón, dolor, molestia, le fastidia. Se queja, pero nadie, a veces son ancianos o personas mayores, no le hacen caso. Y esa molestia precordial, ¿por qué es? Por isquemia miocárdica transitoria. Puede haber una isquemia miocárdica transitoria. ¿Y cuánto dura? 15 segundos a 15 minutos. Por lo tanto, tiene que ir donde el doctor. ¿A dónde lo vamos a enviar? A ver, ¿dónde lo mandaríamos? En este caso, a estos pacientitos que sufren de angina de pecho. Si nosotros tenemos un paciente con angina de pecho, a ver, Lisette, ¿qué me dice? ¿A dónde lo manda? A ese Lisette, la delegada. ¿Dónde mandaría a este paciente que si es que sospecha tiene ataques paroxísticos? ¿A dónde lo mandaría usted? ¿Qué haría? Primero que le hagan un examen en emergencia. Usted le cuenta a un pacientito, nada más le está contando, de repente según le dice, me duele acá, me duele el pecho. ¿Usted qué hace? ¿Qué hace en ese caso? Porque tiene una cardiopatía isquémica, imagínese. Se sospecha de eso, se tiene que sospechar el toque. Al momento se tiene que actuar. ¿Qué va a hacer usted ahí en ese caso? Usted es estudiante de medicina, ahorita está usted, se ve con un caso, le duele el pecho en cualquier lado, está en el carro, en el bus, en lo que fuera. ¿Qué diría Lisette? En ese momento de repente trataría de calmarlo y lo sentaría en un lugar estable, porque la verdad no sabría cómo actuar, qué hacer, porque lo último sería tratar de llevarlo automáticamente de repente a un hospital lo más rápido posible, o que se siente o se ponga en cierta posición. Claro, sospechar que se trata de una cardiopatía isquémica. ¿Por qué? Porque puede tener, hay que sospechar ustedes. Ante una sospecha, ante una duda, mejor actuar, no dejar pasar, porque ese paciente puede llegar a un infarto. Imagínense, ya hay una isquemia, hay una angina de pecho, que quiere decir que
le está avisando 15 segundos a 15 minutos que tiene estos ataques paroxísticos. Hay una cardiopatía isquémica, por lo tanto, este paciente se le tiene que llevar rápidamente. Que paren el tren o donde están en un lugar, ustedes que son de medicina tienen que actuar como médicos ya, porque no lo van a dejar morir ese paciente, de repente se empeora. Entonces allí es donde ustedes tienen que ver. Sospechar cualquier problema del corazón, problema de repente entra en un paro y le da un infarto, también puede ocurrir eso. Y vemos que en caso de infarto, ¿qué va a haber? Hay una isquemia que va a provocar necrosis. Ya hemos visto ustedes en un infarto. A ver, ¿qué cosa vamos a encontrar en un infarto? Aquí, ¿qué tipo de necrosis? ¿Qué tipo de necrosis vamos a encontrar? A ver, Tocto. Tocto, ¿me escucha? ¿Están escuchando? Sí se escucha, doctora. Ah, ya. Ya. Pensé que otra vez se había ido la señal. Aquí tenemos nosotros que en este caso, a ver, Abanto Martínez Renzo. Abanto. Abanto Martínez Renzo, Eduardo, ¿qué me dice? ¿Qué tipo de necrosis hay? ¿Qué tipo de necrosis en un infarto de miocardio? Abanto. ¿Qué necrosis se presenta acá? Doctora, coagulativa. ¿Sí? ¿Qué tipo de necrosis? ¿Cuál dijo? Coagulativa. Claro, una necrosis coagulativa, así es. Hay coagulación de proteínas, hay pérdida de núcleo, de estriaciones, y se va a tornar como que fuesen unas células fantasmas que les habíamos dicho, ¿no? Hay una necrosis manifiesta en este infarto, a diferencia de la angina de pecho, como es muy corto tiempo, entonces está avisando que hay falta de oxigenación en ciertas estructuras, mientras que en el infarto ya no. Hay una necrosis celular manifiesta. ¿Por qué? Por esta isquemia provocada por esta cardiopatía isquémica, probablemente una estereosclerosis o compromiso de una coronaria importante que se encuentra en este paciente. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir en este infarto de miocardio? Va a haber muerte de las células musculares del corazón por una isquemia grave y prolongada. Y por lo tanto, esa célula se necrosa. Y si hay una necrosis, ¿hay regreso o no hay regreso? A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice Vaca Delgado? Elizabeth. Vaca Delgado, Elizabeth. Doctora, ¿me escucha? Sí, le escucho. Dígame, Vaca. ¿Me escucha, doctora? Sí, se escucha, se escucha. ¿Qué pasa con este paciente? Vaca, Delgado. Estamos hablando de la cardiopatía isquémica en un infarto de miocardio. ¿Qué pasa con esas células? ¿Vuelven a componer esas células necróticas? ¿Vuelven a resucitar? Vaca Delgado. No. Claro que no. ¿Por qué?
Una vez que empieza la necrosis, nadie la puede volver a recuperar. Esas células ya murieron, ya se necrosaron y ya no se vuelve a recuperar. Esas células se pierden. Y si es que este paciente ha tenido un compromiso de una arteria pequeña, de pequeño calibre, entonces puede haber un infarto, sí, pero puede sobrevivir. Pero en la próxima puede comprometer otro vaso más grueso y va a hacer la irrigación más grande. Y por lo tanto, este paciente puede fallecer o quedar con secuelas, si es que sobrevive. Por eso, lo más importante que cosa es prevención. Prevención de estos pacientes. Vamos a ver también en estas cardiopatías isquémicas, en este infarto de miocardio, la incidencia y factores de riesgo. ¿Qué es lo que vamos a ver? ¿A qué edad ocurre? A cualquier edad. Y vamos a tener, que es más frecuente, menores de 65 años. Y en un 10%, que es los menos, 40 años. Y muchos de ellos presentan una predisposición genética a la aterosclerosis. Por eso es importantísimo la dieta. Si es que tengo un familiar que ha fallecido de infarto o de una cardiopatía, entonces yo tengo que también hacer la prevención. ¿Cómo hago? Yendo donde el médico para que me indique todas las medidas que tengo que tomar. Porque sospecho que puede tener una predisposición genética, a pesar que yo me cuido, pero tengo que estar en constante control. Una frecuencia igual, tanto en blancos como en negros. Y en este infarto de miocardio, ¿cuál es la patogenia? La oclusión arterial coronaria que va a llevar a un infarto de miocardio. Entonces, la oclusión de la arteria coronaria. Si es que es una arteria pequeñita, de pequeño calibre, de repente solamente compromete una parte pequeña del corazón. Pero si es una arteria grande, gruesa, entonces el compromiso va a ser mayor y por lo tanto puede ser fatal. En este infarto de miocardio, ¿qué es lo que vamos a ver? Oclusión arterial coronaria. Habíamos dicho desde el inicio que esta oclusión coronaria de la arteria, ¿qué es lo que va a lesionar? Y va a formar esa arteria coronaria una placa, va a formar una placa de ateroma en esa arteria coronaria. Ya sabemos que todas esas arterias coronarias tienen que ver con quién. A ver, ¿qué me dice? Voy a ver los nombres. ¿Qué me dice Bailón? Bailón Lavado. Bailón, Freddy. Bailón, ¿me escucha? Bailón. Bailón falta. Baltasar, Carcasi, Cristina. Sí, doctora. ¿Escuchó la pregunta? ¿Escuchó la pregunta? Baltasar, Carcasi. Doctora, ¿me escucha? Sí, correctamente. Se escucha. No la escucho bien, disculpa. ¿No se escucha? A ver, aquí estamos hablando del infarto de miocardio. Y estamos hablando... Porque se está escuchando una interferencia. Podría salir y volver a ingresar porque hay una interferencia, se escucha como si fuera, no sé, alguna interferencia en la red. Entonces, no sé si podría salir y volver a ingresar. Voy a ver esto un momentito.